Tras los acontecimientos del movimiento del 68, represiones a los movimientos de los trabajadores, la falta de democracia, un sistema de desarrollo que estaba agotado y el fin de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno mexicano estaba en posición en la cual no tenía legitimidad ante los mexicanos. Posteriormente, con la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia, este tenía la tarea de corregir esto con el fin de poder simpatizar con los problemas económicos de la población y poder garantizar la confianza de la sociedad en el gobierno. Lo cual, en términos reales, lo que buscaba era que si el pueblo estaba contento, no habría quien cuestionara al gobierno. Así, comienza una de las ideologías que ha venido llevando a la política mexicana hasta el día de hoy. Este video va dirigido hacia los años de 1970 y 1976 durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, donde este propuso un modelo de desarrollo que iba a cambiar el panorama económico de la sociedad mexicana. Este era el desarrollo compartido. Esto puede decirse que es una crítica hacia las ideas macroeconómicas populistas y las consecuencias que éstas tuvieron en el final del sexenio, lo que nos hace cuestionar, ¿el populismo de Echeverría Álvarez fue la causante de la crisis? Para empezar, hay que distinguir qué es el populismo y sus características. El populismo es un conjunto de ideas políticas que pueden ayudar a las grandes masas sociales, caracterizadas por ser difíciles de apoyar ante sus ideologías o carencias. Suelen ser medidas irreales que buscan persuadir a los electores. Las características del populismo son que se cuenta con un líder carismático, se plantean demandas por parte de los grupos sociales por descontentos, se contribuye con un discurso en el cual se presenta a la clase desprivilegiada como los amigos y a la burguesía y capitalistas como enemigos. Para cumplir con las demandas de la gente se comienza con el incremento del gasto por parte del Estado ocultando las fuentes de donde se obtiene dicho capital. Por lo regular, las economías no tan fuertes y con este tipo de ideas suelen recibir dinero por parte de los préstamos de bancos extranjeros o una impresión masiva de la moneda nacional. También se conoce que el populismo plantea ideas reformistas y nacionales, en las cuales se toman como ídolos a los héroes revolucionarios e independentistas. Pero, ¿cómo funciona el populismo? Se necesita de un líder carismático que dé el discurso esperanzador y el conjunto de demandas insatisfechas existentes entre determinados grupos de la población para posteriormente centralizar el poder, que era lo que buscaba el PRI ante sus adversarios y el descontento popular. Las ideas de izquierda también tienen que ver con el populismo, ya que estas son críticas ante la disconformidad social, tienen sensibilidad e intenciones de apoyar a los sectores pobres sin oportunidades o explotados por el sistema capitalista y se están en contra de las jerarquías. Su gobierno fue muy similar a los regímenes socialistas como Cuba y Chile, incluso simpatizó con algunos de los líderes socialistas tal como el mismísimo Fidel Castro, ya que eran ideas de la juventud de aquel entonces, con las cuales quería simpatizar. También este tenía sus principios fundamentales que eran los de la revolución, como el nacionalismo reformista, la defensa de la propiedad privada y la libre iniciativa individual, provenientes del reconocimiento hacia el expresidente Lázaro Cárdenas. Dadas las circunstancias, el populismo de Echeverría era populismo de izquierda, ya que el descontento de la sociedad eran problemas como la centralización de la riqueza en algunos sectores, varias regiones con atraso, poca o nula libertad política, antecedentes de represiones hacia los movimientos y huelgas como el movimiento estudiantil y el movimiento de los trabajadores. Incluso se llegó a culpar a Echeverría de dar órdenes de disparar a los estudiantes del 2 de octubre de 1968, pero posteriormente Ordaz asumió la responsabilidad de los actos, los cuales también traerían consecuencias en el sexenio de Echeverría con el Jueves de Corpus y la Guerra Sucia. También, tras las discrepancias entre Echeverría y Garzazada, la Voz Popular designó como culpable al presidente del asesinato del empresario. Realmente, no hay razones específicas para convertirse en un gobierno populista, pero tal vez fue la desesperación por limpiar la imagen del gobierno, las intenciones de apoyar al pueblo, comenzar con un cambio entre las personas de bajos recursos y asalariadas, no se sabe. Lo que se sabe es que las decisiones cerradas y fuera de lógica económica repercutieron en la economía del país.
Para Echeverría, un sistema de desarrollo agotado significaba un cambio en la política y en la economía del país, con lo que llegó a la presidencia proponiendo el desarrollo compartido, el cual se centraba en la idea de crecimiento y que las ganancias de aquel se distribuyeran entre la población, o en otras palabras, buscaba la distribución de la riqueza, creyendo que así solucionaría los problemas entre las clases sociales. Hubo un incremento de la deuda que, a pesar de ser informado que ésta había llegado a su límite por parte de Hugo Margain, motivo por el cual fue removido y sustituido por José López Portillo. Posteriormente, cientos de millones de pesos quedaron en obras públicas no terminadas o improductivas, las cuales también fueron tomadas como actos de corrupción. Para poder realizar los objetivos, se incrementó la deuda externa y el gasto público con el afán de poder realizar aquellas obras y propuestas. La visión populista de Echeverría y su afán de colocarse como líder del tercer mundo lo llevaron a chocar con la comunidad empresarial, llamando riquillos a aquellos empresarios que eran los que con sus empresas generaban empleos. Las acciones de Echeverría cada vez causaban más discrepancias entre el sector empresarial, que en un inicio era una relación cordial y respetuosa, terminó siendo una pelea de ideas y desconformidades, haciendo que estos originaran el Consejo Coordinador Empresarial, lo que posteriormente dio un desequilibrio mediante retiros de capital y cancelaciones de créditos al país, y que esto tuvo como consecuencia que varios proyectos quedaran sin terminar. El proyecto económico fue un fracaso, al igual que su populismo, ya que el modelo de desarrollo compartido fue un motivo para impedir la creación de riqueza y el flujo de recursos de inversión, ya que las decisiones que tomaba el presidente desencadenaban en inflación y devaluación del peso, que después de ser estable durante sexenios anteriores al de Echeverría, que era de 12.5, siendo estable, pasó a un desequilibrio de la moneda que el país ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo y un gran déficit público. Como vemos, muchas de las características de acciones políticas, sociales y económicas de Echeverría están relacionadas con las características del populismo, lo que nos deja en claro que este gobierno así lo fue, lo que nos conlleva a relacionar el populismo que se maneja también en gobiernos actuales y que nos hacen cuestionar si este es el conjunto de ideas para un buen manejo de la política y economía. Claramente, en el ámbito social representa una idea la cual parece ser el cambio ante las diferencias sociales o problemas económicos del sector popular, pero hay que cuestionar también los dos puntos anteriores. Muchas veces el descontento de grupos sociales pueden ser el inicio de promesas de candidatos, que al final pueden terminar en eso, en promesas. Debido a la falta de planeación, casos donde se logra realizar las peticiones y no cumplen su objetivo, y sumado a esto el aumento de la deuda externa y el gasto público mayor. El problema no son las peticiones, es querer dar a la población una idea donde todo está bien, donde pedir ya está el dar, sin algún plan que avale que esto va a funcionar. Es romantizar ser pobre y que ser rico es malo, es dar promesas sin saber que esto es lo que realmente necesita la sociedad y la economía. Es no contar con la idea de que el desarrollo va antes que la distribución. Claro, no está mal solucionar los problemas y diferencias de la sociedad, sino que hay que tener en mente que no todo es posible y que se debe de considerar lo que es necesario antes que dar gusto a la gente. Un sexenio que había comenzado con el signo de la búsqueda de la reconciliación tras la crisis de 1968 terminó con una situación de gran inestabilidad social por parte de los grupos guerrilleros que surgieron en diferentes lugares de la República con una terrible sensación de crisis tanto en lo económico como en lo político y social. Probablemente sin sus impulsos populistas la economía sería diferente, tal vez igual o incluso peor. Pero lo que queda claro es que dio pie al inicio de ideas políticas de las cuales se siguen presentando hoy en día en los actuales gobiernos y que éstas deben ser cuestionadas.